Hola chicos, de acuerdo a lo solicitado, hoy les voy a presentar la resolución del seminario de compuestos de coordinación. El primer ejercicio dice, para las especies químicas que se señalen, indique si pueden actuar como agentes ligantes y en caso afirmativo señale si se trata de un ligante mono o bidentado y identifique él o los átomos dadores de pares de electrones en dicha especie. El etano, ¿cierto? Nosotros conocemos la estructura del etano. En este caso, no actuaría como agente ligante, dado que no tiene un par de electrones para poder donar y así estabilizar la esfera de coordinación, ¿cierto? Como podemos ver, el carbono no tiene pares de electrones en ninguna parte, por ende, no podría funcionar como agente ligante. El eteno, en cambio, que es la misma cadena carbonada pero con la insaturación, podemos ver que puede actuar como agente ligante, en este caso sería monodentado. La forma en la que actuaría sería mediante una donación de los enlaces pi al orbital, ¿ya? Lo cual actuaría como un par de electrones. También tenemos el caso de la hidrazina, ¿cierto? Que es el siguiente ejemplo, en el cual nosotros podemos decir que sí actúa como agente ligante, ¿cierto? Y nos preguntaremos, ¿qué tipo de agente ligante? Es un agente ligante, ¿cierto? Monodentado. Dado que los nitrógenos, si bien son dos nitrógenos que presentan pares de electrones para poder donar, su conformación estructural y su pequeño tamaño no permite que sea un agente evidentado. Entonces, por ende, va a actuar como agente ligante solo por uno de los dos pares de los nitrógenos. El ion amonio, también, si bien es un derivado del nitrógeno, este nitrógeno eh, está protonado, por ende está deficiente de electrones. Como podemos ver, ¿cierto? Tiene cuatro enlaces, por ende está deficiente de electrones y no tiene un par electrónico para poder donar. Por ende no actúa como agente ligante. Tenemos el ion carbonato ácido, ¿cierto? Si nos ponemos a dibujar el ion carbonato ácido, podemos decir que sí actúa como agente ligante. En este caso es un ligante monodentado solamente, ya que solo uno de sus oxígenos se encuentra con un par de con su par de electrones para poder actuar como agente ligante. Por ende sería un agente ligante monodentado. Aquí podemos ver que es el oxígeno el cual dona su par de electrones para poder ser un agente ligante. También tenemos el caso de la piperidina, 2,2 piperidina. La piperidina es una estructura de dos heterociclos, la cual tiene átomos de nitrógeno. Estos átomos de nitrógeno, ambos actúan como agentes ligantes, por ende estamos hablando de un ligante bidentado. A diferencia de la hidracina, estos nitrógenos tienen una diferencia espacial, ya no están ligados unos a otros, por ende su conformación especial les permite ser un ligante bidentado. Y luego, como último ejemplo, tenemos el ion hidruro. El ion hidruro es un átomo de hidrógeno, ¿cierto?, que está con un electrón extra. Y ese electrón, para poder cumplir los principios de estabilidad, ¿cierto?, va a formar principalmente un par de electrones. Por ende, ese par de electrones puede ayuda a que el ion hidruro actúe como agente ligante y a la vez sea monodentado. Y como estamos hablando solo del átomo de hidrógeno, el átomo de hidrógeno es este dador de par de electrones. El siguiente ejercicio, ¿cierto?, nos habla de indicar el estado de oxidación, el número de coordinación al elemento central en cada uno de los complejos siguientes. Aquí tenemos un complejo que el catión complejo tiene al amoníaco como ligantes y a la piridina como ligantes. Su contraión, ¿cierto? Porque sabemos que tiene que tener un contraión, al ser un catión ligante, un catión complejo, es el ion cloruro. El ion cloruro, ¿cierto? Conocemos que es conocido por tener carga -1. Por ende, eso nos quiere decir que el catión complejo tiene carga +2. También sabemos, ¿cierto? Por clases que el ligando amoníaco y ligando piridina tienen carga 0. Entonces, mediante la suma, ¿cierto? La resta de las cargas, vamos a llegar que la carga del átomo central, del elemento X de este complejo, es +2. Para la siguiente estructura compleja, tenemos el anión, ¿cierto? El anión complejo que tiene una carga -1. Por ende, la suma de los ligandos nos tiene que llegar, más la carga del átomo central, nos tiene que llevar a una carga -1. El ligando N,
o etilendiamina, en este caso, tiene carga cero, pero el ligando nitrito, que es el que actúa en este momento, tiene carga -1. Por ende, al igual que en el proceso anterior, sumando y restando, podemos llegar a que el átomo central tiene carga +3, considerando que tenemos 4 ligandos nitrito, ¿cierto? Más la carga +3 del átomo central, podemos llegar a la carga del anión que sea -1. En este caso, tenemos un complejo neutro. Tiene como ligandos el glicinato, el cloruro y la fosfina. La fosfina tiene carga neutra. El glicinato, ¿cierto? Derivado de la glicina, uno de los aminoácidos esenciales, tiene carga -1, porque es la sal derivada del aminoácido. Y el ion cloruro también tiene carga -1. Por ende, como es un complejo neutro, la suma de todas nuestras cargas tiene que llegar a ser cero. Como tenemos dos ligandos glicinatos y un ligando cloruro, la carga de nuestro complejo va a ser +3. El complejo D, ¿cierto? Es un anión complejo que tiene carga -1. Contiene los ligandos agua, isotiocianato y hidroxilo. El agua, como agente ligante, no tiene carga. El ion isotiocianato tiene carga -1 y el ion hidroxilo tiene carga -1. Por ende, tenemos que llegar a la conclusión de que la suma de todas nuestras cargas, al igual que en todos los ejercicios anteriores, tiene que ser -1. Y la forma para que sea eso es que la carga del átomo central sea +1. En este caso tenemos un ion también neutro, el cual tiene 6 ligandos carbonilos. El ligando carbonilo tiene carga cero. Por ende, la única posibilidad es que el átomo central tenga carga cero. Tenemos una sal de complejo, ¿cierto? En el cual nuestro complejo actúa como anión. ¿Ya? Conocemos que el potasio solo puede tener carga +1, ¿cierto? Y que el ion hidroxilo, que se encuentra 4 veces en este complejo, tiene carga -1. Por ende, la carga de nuestro ion complejo o anión complejo es, es -2, la carga del ion complejo, porque está con su contraion, que es el potasio, 2 veces. O sea, a partir de esa inferencia podemos llegar a que la carga del átomo central es +2. Luego, nos piden, para los siguientes compuestos de coordinación, ¿cierto? Que son los que están dentro de una tabla, nos piden identificar el estado de oxidación, el número de coordinación, la configuración electrónica del átomo central. Nombrar el complejo según las reglas de Yupac y que cuáles iones se generan en solución acuosa. Aquí se les va a presentar una tabla, ¿cierto? Con algunos de esos datos. Tenemos una columna que nos muestra el compuesto, la columna que nos muestra el estado de oxidación del átomo central, su nombre Yupac y los iones en solución. Para el primero, tenemos el Na2, Pt y 4. Sabemos que el yoduro, ¿cierto?, tiene carga -1 y que el ion sodio también tiene carga +1. Por ende, al igual que en el ejercicio anterior, podemos inferir la carga del átomo central a partir del conocimiento de las cargas de los ligandos. En este caso tenemos un anión complejo, pero el platino, que es el átomo central, tiene carga +2. Su nombre Yupac, al igual como ya conocemos el tipo de nomenclatura Yupac, lo que tenemos que hacer es primero nombrar los aniones y luego los cationes. En este caso, la forma de nombrar los aniones es nombrar la cantidad de ligandos, ¿cierto? Luego nombrar el átomo central. En este caso se llama tetrayodo platinato 2. El 2 se nombra para identificar la carga del átomo central. Por ende, el nombre Yupac completo sería tetrayodo platinato de sodio. Tetrayodo platinato 2 de sodio. Y los iones en solución serían el anión complejo y el sodio. Para el segundo complejo, ¿cierto? Que tenemos que nuestro átomo central es el cobre, podemos llegar a la conclusión de que el estado de oxidación del átomo central es +2, ¿cierto? Sabemos que la etilendiamina tiene carga neutra y que el ion cloruro es aquel que le confiere, está actuando como contraion con carga -1. Su nombre Yupac corresponde al cloruro de bis-etilendiamina cobre 2. El prefijo bis se utiliza para indicar cantidad en nombres complejos. Más adelante vamos a ver unos nombres más complejos o para
ligandos más complejos, aquellos que se encuentran normalmente entre paréntesis. Los iones de solución serían el catión cobre, ¿cierto? Con la bicetilendiamina, sería la, el- la bicetilendiamina de cobre 2 y el ion cloruro. El siguiente, también vemos que es un catión complejo. Por lo tanto, tenemos el ion perclorato, ¿cierto? Que es nuestra contraion que tiene carga -1. Y nuestro ion y nuestro catión complejo de cobre. El estado de oxidación del átomo central de cobre sería +2, al igual que en el anterior. Y su nombre IUPAC sería perclorato de tris-fenantrolina cobre 2. Tris, al igual que, es un prefijo al igual que el anterior bis, pero en este caso para indicar la cantidad de 3. Los iones en solución serían la trisfenantrolina cobre, ¿cierto? 2, y los iones perclorato. El siguiente es un complejo de cromo, ¿cierto? Que tiene 6 ligandos amoníaco y su contraion son 3 iones nitrato. La carga del átomo central en este caso se identifica como +3 y su nombre sería nitrato de hexamino cobre 3, porque es la carga del átomo central. Los iones en solución serían hexamino, hexamino cromo 3, ¿cierto? Y iones nitrato. Continuamos con el complejo de cobalto, ¿cierto? Que tiene 2 ligandos cloro y 4 ligandos amino, ¿cierto? Y 2 contraiones de cloruros. Perdón. El estado de oxidación del átomo central, que sería el cobalto, es +4. Y su nomenclatura IUPAC correspondería a cloruro de tetramin, dicloro, cobalto 4. Como podemos ver, se nombra tetraamin, ¿cierto? Los 4 ligandos amino o amoníaco, y los dos ligandos cloruro, que sería dicloro. Y luego el átomo central con su estado de oxidación. Los iones en solución, ¿cierto? Serían el ion cloruro y el catión complejo. Podemos seguir, ¿cierto? Con el complejo de hierro. El complejo de hierro, como podemos identificar, tiene carga +3, sabiendo que los ligandos ciano tienen carga -1. Su nomenclatura IUPAC, ¿cierto? Al ser un anión complejo sería hexacianoferrato, 3 de sodio. Y sus iones en solución serían el anión complejo y sodio. Continuamos, ¿cierto? Con el catión complejo de cromo, ¿cierto? Que tiene estado de oxidación +3. Y su nomenclatura sería cloruro de acuo dicloro. ¿Por qué acuo? Porque tiene un ligando agua, ¿cierto? Y dicloro porque tiene 2 ligandos cloro. De cromo 3, que es la carga del átomo central. Y sus iones en solución van a ser el catión complejo con el contraion. El último, que sería el catión de hierro, tiene carga +3. En este caso, lo que podemos observar es que el ligando oxalato tiene- debemos saber que tiene carga -2. ¿Ya? Y podemos ver que la carga del anión complejo es -3 porque tiene su contraion 3 potasios. Su nomenclatura IUPAC sería trisoxalato ferrato 3 de potasio, ¿cierto? Y sus iones en solución serían el anión complejo y el catión. El ejercicio 4 dice, calcula la carga neta que deberían exhibir las siguientes especies complejas, teniendo presente que iridio y cobalto tienen estado de oxidación +3, en cambio berilio, plomo, paladio y cobre tienen estado de oxidación +2. Aquí se les va a mostrar ya resuelto. En el seminario se encuentran sin carga. Entonces, el primero, asumiendo que el átomo central iridio tiene carga +3 y considerando el oxalato como carga -2, podemos asumir que que el anión complejo sería -3. Para el berilio, S2 debería ser chiquitito, ¿cierto? Consideramos que el berilio tiene carga +2 y el acetilacetonato, ya que sería el ligando AC, por decirlo de una forma, ¿cierto? Tiene carga -1. Por ende, el bis acetilacetonato berilio 2 tendría carga 0. Luego tenemos el complejo de cobre que tiene un ligando acuo y 3 ligandos ciano. Eh,
considerando que el cobre tiene esta oxidación más 2, este complejo tendría carga menos 1. Luego tenemos el complejo de cobre, ¿cierto? Complejo, perdón, de cobalto. El cobalto lo vamos a considerar como que posee esta oxidación más 3. Por ende, un, un ligando oxalato y dos etilendiamina. El oxalato solo tiene carga menos 2. La etilendiamina tiene carga neutra. Por ende, la carga final de este cation complejo sería más 1. La E sería un complejo de plomo. Considerando que plomo tiene carga más 2, ¿cierto? Que los ligandos amoníaco tienen carga 0 y los ligandos cloruro tienen carga menos 1, podemos llegar a la conclusión que el complejo de plomo tiene carga 0. Y el F, que también es un complejo de plomo, está con el ligando EDTA. El ligando EDTA que se les presentó en las diapositivas. Y el ligando EDTA tiene carga menos 4. Por ende, el complejo de plomo está con una está ligando solo con un EDTA tendría carga menos 2. El ejercicio 5 nos piden escribir la fórmula de cada una de las siguientes especies complejas, neutras o iónicas. En este ejercicio nos van a presentar la nomenclatura y nosotros tenemos que presentar la fórmula. ¿Ya? El A es el diciano bisfenantrolina vanadio 2. Con lo 1, partimos desde el átomo central, ¿cierto? Vanadio. Luego, diciano, ¿cierto? Dociano, que tienen carga menos 1. Eso nos neutraliza instantáneamente la carga. La fenantrolina tiene carga neutra. Son bisfenantrolina, por ende son 2. El siguiente sería el alaninato, cromo 3. Alaninato es el derivado, ¿cierto? Es la sal derivada de la alanina, otro aminoácido esencial. ¿Ya? Nos hablan, ¿cierto? Con la nomenclatura tris. Eso quiere decir para 3 moles, o sea, para la existencia de 3 alaninatos, perdón. Como el alaninato tiene carga menos 1, consideramos que el complejo tiene carga 0. Tenemos el ion tetraquis oxalato zirconiato 4. Tetraquis, al igual que tris y bis, hace referencia a nomenclatura de que se repiten múltiples veces en la especie ligando. Tetraquis es específico para 4, ¿ya? Considerando que el oxalato tiene carga menos 2 y se repite 4 veces, que el circonio tiene carga más 4, como nos indica la nomenclatura, podemos decir que el anión complejo llega a ser con carga menos 4. Tenemos el dibromo, bis trimetilarcina, níquel 2. Bromo sabemos que tiene carga menos 1, ¿cierto? Porque es bromuro. La trimetilarcina, habría que buscarla, ¿cierto? Es una especie neutra, pero que tiene un par de electrones para donar. La trimetilarcina sería lo que está dentro de este paréntesis, el ASCH3. Es bis, así que ese ligando se repite 2 veces. Y bromo también se repite 2 veces. Y níquel 2, ¿cierto? Como tenemos dibromo, es una especie neutra. La E, ¿cierto? Tenemos el ion yodo pentacarbonilo cromato. En este caso, sabemos que los carbonilos son carga neutra. El yodo tiene carga menos 1, ya lo hemos trabajado. Y el cromato el cromo nos están diciendo que tiene carga menos 1. Ya nos están advirtiendo que es un ion además. Por ende, lo representamos con carga menos 1 de esta forma. El F, y último, ¿cierto? Sería el ion heptaciano aquo-molibdato 3. Sabemos que el molibdeno tiene carga más 3. También tenemos un ligando aquo. Y hepta es el prefijo para 7. Tenemos 7 ligandos ciano. Sería de esta forma. Como el ciano tiene carga menos 1, ¿cierto? Teníamos menos 7, más 3 sería menos 4. El ejercicio 6 nos piden hacer el ejercicio inverso al anterior. Escribir el nombre de las siguientes especies complejas. Entonces tenemos el primero que es el átomo central rodio, tiene 6 ligandos amino y además tiene como contraión 3 nitratos. Por
Su nombre sería nitrato de hexamin rodio 3. Siguiente, tenemos nuestro átomo central es iridio. Y como podemos ver, es un anión complejo. Entonces su nombre sería fluoroiridiato 4 de cesio. El siguiente también es un anión complejo, pero solo es un anión complejo sin su contraión. Por ende, solo nombramos el anión complejo de platino, que sería el tricloro, trietilenamin platinato 2. ¿Ya? También, como podemos ver, tenemos que inferir la carga del átomo central a partir de los ligandos. El ligando trietilamina no tiene carga y los iones cloruros sí tienen carga. El ejercicio D es un complejo de hierro. Como podemos ver instantáneamente, es un catión complejo. Y el ligando pipi es un ligando neutro. Por ende, podemos ver que la carga del hierro es 2 y lo podemos nombrar como cloruro de tris y hierro 2. Tris, un ligando complejo, entonces le damos otra nomenclatura al prefijo. Luego tenemos el ligando de cobre, ¿cierto? Con el ligando prolinato, derivado de la prolina, otro aminoácido. Entonces, la forma de nombrarlo sería bisprolinato de cobre 2. ¿Ya? Vemos que además que es un complejo neutro. Como el prolinato, que es derivado de un ácido, tiene carga -1, nos lleva a que el cobre tiene carga +2. Luego tenemos el complejo de níquel, ¿cierto? Que tiene como ligandos cloruro de antimonio. Podemos ver que tiene carga 0. ¿Ya? Y el cloruro de antimonio también tiene carga 0. Entonces la carga del níquel es 0. Su nombre vendría siendo tetraquis, porque son 4 ligandos tricloruro de antimonio. Tetraquis tricloruro de antimonio níquel 0. ¿Ya? Como es un nombre complejo, se le nombra con una nomenclatura más compleja. El G, si el G lo observamos bien, ¿cierto? Tenemos dos complejos. Tenemos el anión complejo y el anión complejo. Como estamos siguiendo las normas UPAC, primero vamos a nombrar el anión complejo. Primero, podemos ver, ¿cierto? Que es el tetrabromo-platinato. Fácil de nombrar. Pero la carga es el problema. Y eso lo tenemos que tener a partir de la parte catiónica también. Como podemos ver, la fosfina no tiene carga y el amoníaco no tiene carga. Lo más probable es que ambos tengan la misma carga como átomos centrales. Entonces, el tetramin difosfina platino 2 tendría carga +2 y el tetrabromo platinato tendría carga +2. Carga, o sea, el platinato tendría carga +2 y el anión complejo tendría carga -2. ¿Ya? Por eso puede funcionar de contraión del otro complejo de platino. Y el último, ¿cierto? Que es un complejo de cobalto, que tenemos un ligando acuo, 3 ligandos amino, un ligando bromo y un ligando cloruro, bromuro y cloruro. Tienen carga positiva. En una recapitulación de todos los ligandos que hemos visto, sabemos que el agua y el amoníaco no tienen carga como ligandos, el bromuro y el cloruro sí tienen carga como ligandos. Por ende, como el catión complejo tiene carga +1, llegamos a la conclusión que el cobalto tiene carga +3. Y su nombre sería acuo triamin bromocloro cobalto 3. El último ejercicio, ¿cierto? Para las siguientes especies complejas. Se nos presentan dos especies complejas, una de campo débil y una de campo fuerte. Dibuja un esquema de desdoblamiento de orbital de acuerdo a la teoría de campo cristalino. Este sería el desdoblamiento orbital, ¿cierto? Para el compuesto de campo bajo. Y este sería el desdoblamiento orbital para el complejo de campo alto. Si bien las distancias son similares, aquí lo importante es la distribución de electrones. Vamos a fijarnos, el compuesto de campo bajo, lo que se hizo fue primero completar el principio de exclusión de Pauli y luego primero semillenar todos los espacios y luego completar las parejas. En el caso del compuesto de campo alto, como la diferencia energética entre los niveles EG y T2G es más grande, primero se rellenó el nivel T2G, a diferencia del nivel
a diferencia del compuesto de campo bajo, que primero se rellenaron los T2G y los EG, y luego primero se semillenaron los T2G y los EG, y luego se completaron. ¿Ya? Esa es la primera diferencia entre ambos compuestos. El B nos dice, calcula la energía de estabilización de campo cristalino de los iones complejos. De acuerdo al cálculo anterior, indique cuál de ellos sería más estable. Vamos a partir con el complejo de campo bajo, ¿cierto? La energía de estabilización sería 4, en este caso 4, ¿cierto? Son 4 los electrones que se encuentran en los niveles T2G, que tienen como energía menos 2 quintos del tau, ¿cierto? Más los electrones que desestabilizan, que serían los que se encuentran en los niveles EG, que serían 2 por 3 quintos del tau, más un par de electrones que es el que se forma. En este caso, podemos, para empezar a concluir desde ya, ¿cierto? La presencia de electrones en los niveles T2G favorecen la estabilización, la presencia de electrones en los niveles EG desfavorece la estabilización y la formación de pares también favorece la desestabilización en menor medida. Podemos llegar a la conclusión de que la energía de estabilización para el complejo de campo bajo, o hexabromo hierro 2, aprovechamos de practicar un poco de nomenclatura, sería menos 2 quintos delta O más los pares. Para el complejo de campo alto, o hexacarbonilo de hierro 2, hierro, porque no tiene carga, o quizás sí, de hierro 2, sí. Todos sus electrones se encuentran en los niveles T2G, por ende, su energía de estabilización sería 6, son los electrones, ¿cierto? Por menos 2 quintos delta O más 3 pares, que es la formación de pares. Y su energía de estabilización, por ende, sería menos 12 quintos delta O más 3 pares. Los comparamos, ¿cierto? Numéricamente, podemos decir que el complejo de campo alto es más estable, ya que su energía de estabilización es mucho menor. Y recordemos que la formación de pares, si bien distribuye la desestabilización, lo hace en menor medida, ¿ya? Por ende, no afecta en la conclusión de ambos. El inciso D, ¿cierto?, nos pide calcular el momento magnético de ambas especies. Vamos a utilizar la fórmula de Spinolli para el cálculo del momento magnético. Para el complejo de campo bajo, ¿cierto?, sería 4, n siendo el número de electrones libres, ¿ya? O sea, electrones desapareados. Sería 4 por 4 más 2, la raíz de eso. Y para el otro sería 0 porque no hay electrones desapareados. Por ende, para el compuesto de campo bajo tendría un valor de 4,89 magnetones de Bohr, y para el otro 0 porque no tiene electrones desapareados. Y el inciso E, ¿cierto?, nos pide ubicar los complejos en el siguiente espectro de absorción. ¿Ya? Este espectro de absorción nos pone la cantidad de absorción que hubo versus la longitud de onda. Como ustedes ya saben, la longitud de onda es inversa a la energía requerida para realizar las transiciones, ¿ya? Entonces, al necesitar una mayor energía para hacer las transiciones de los niveles a un nivel de mayor energía, la longitud de onda debe ser inferior para mayor energía. Como en el caso del complejo de campo alto, ¿cierto? Nuestro nivel de energía es muy alto, ¿cierto? Porque es un complejo de campo alto. Se ubicaría en la menor longitud de onda, ¿cierto? Donde el pic se encuentra en la menor longitud de onda. Y por descarte, y además razonando de que al ser un compuesto de campo bajo y necesitar menos energía para sus transiciones, lo podremos ubicar en el pic de mayor longitud de onda. Bueno, chicos, esa fue la resolución del seminario. Espero que les